Recording is on. Bueno, chicos, entonces, antes de comenzar a trabajar sistemas de ecuaciones lineales, que es cuando tenemos varias ecuaciones y podemos definir si esas ecuaciones me dan una sola solución, varias soluciones o no tienen solución, que eso tiene que ver mucho con el comportamiento de las rectas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo dos rectas paralelas y voy a hallar en un sistema de ecuaciones lineales, ¿cuál sería la solución? Pues diría, hombre, esas rectas nunca se van a cortar en ninguna parte, entonces como no se van a cortar, decimos que no tienen solución, no hay un punto de intersección entre las dos rectas, ¿cierto? No hay un punto que me satisfaga ambas rectas al tiempo. Antes de hacer todo eso, entonces vamos a mirar, ya tenemos claro entonces que es una función afín, que es una función lineal, ¿cierto? ¿Cuál es el comportamiento de cada una de esas funciones? ¿Cuál es la ecuación general de la línea recta? ¿Cómo la podemos hallar teniendo pues, digamos, alguna información, como dos puntos de la recta, un punto y la pendiente, cómo hallar los interceptos de esa recta con los ejes X y Y, ¿cierto? Todo eso ya lo tenemos claro. Cuando dos rectas son paralelas, ya sabemos que son paralelas cuando sus pendientes son iguales, cuando son perpendiculares, cuando la multiplicación de sus pendientes es igual a -1 o una es, digamos que el inverso negativo de la otra, ¿cierto? Eso es como lo que tenemos claro. Ahorita entonces vamos a ver problemas con ecuaciones lineales. Vamos a ver cómo se aplica todo eso que hemos visto de líneas rectas en problemas pues de la vida cotidiana. Antes de pasar a eso, no sé si a todos le quedó claro el tema en el taller de la K, el tema de cómo hallar la K, el tema de la pendiente. No, Profe, profe, esto muy... había, yo creo que era en el segundo punto que en vez de estar K, K con X, estaba K con Y, entonces, pues no sé, quedé un poquito confundido ahí. En el segundo punto, K con X, K con Y. Miremos. En el segundo punto, ¿en cuál segundo punto, Juan David? Pues el mío, yo creo que sería el cuarto, pero no me acuerdo, espera, no, el 31, eso sí, bajando al cuarto. Sí. Ah, sí, que la K estaba acompañando el valor de Jesse. Creo que es puede ser, vamos a ver el 31 que yo creo que tiene esa posibilidad. Entonces vamos a mirar el 31. Vemos el tablero en la pantalla. Sí. Sí, señor. Bueno, entonces ese punto nos decía determinar el valor de K para que las rectas sean perpendiculares.
Y las rectas eran menos 2x menos ky igual a 10 y 2x menos y más 4 igual a 0. Listo, esas son las dos rectas. Entonces, se supone que como estamos trabajando rectas paralelas y rectas perpendiculares, entonces estamos evaluando ese comportamiento de sus pendientes. ¿Por qué de sus pendientes? Obviamente, pues porque dos rectas son paralelas y sus pendientes son iguales, y dos rectas son perpendiculares si la multiplicación de sus pendientes es igual a -1, o si una pendiente es el inverso negativo de la otra. Simplemente es eso. Listo. Entonces, acá si queremos determinar el valor, aquí nos están preguntando que definamos cuál debe ser el valor de K en esa ecuación, en la recta 1, digámosle que se llama L1, cuál debe ser el valor de K para que esa pendiente sea perpendicular, o sea, para que esa recta sea perpendicular a la otra. Entonces, obviamente, como estamos hablando de perpendicularidad, tenemos que mirar las pendientes. Y la ecuación que me permite determinar o que me permite ver fácilmente la pendiente es la ecuación canónica. Entonces, convierto ambas líneas, las convierto a la ecuación que tenemos ahí, la transformo en una ecuación canónica. Entonces vamos primero con la línea L2. Decimos entonces acá que y, que menos y es igual a menos 2x menos 4. Pero como la y es negativa, entonces multiplico por -1 para cambiarle el signo y me da y igual a... Profe, Hola. Perfecto. estaba un poquito retrasado el... Va retrasado. Sí. Bueno, entonces, Nosotros vemos que usted habla, pero se aparece el tablero. vamos ahí. Bueno, lo que les estoy diciendo es que como que la ecuación que me permite ver o identificar de entrada cuál es el valor de la pendiente es la ecuación canónica, la ecuación de la forma y igual a mx más b. Entonces debo convertir esas dos líneas en esa forma como está a ecuación canónica. Voy a convertir primero la recta L2. Me daría menos y es igual a menos 2x menos 4. Como esa recta tiene el menos y negativo y lo necesito positivo, entonces multiplico toda la recta por -1 o toda la ecuación por -1. Y nos daría y positivo es igual a 2x positivo más 4. Ahí ya la tengo en forma canónica. De acá entonces deduzco que la pendiente de esta recta M2 es igual a 2. Listo. Vamos entonces a despejar la otra recta o a escribirla en forma canónica. Nos daría menos ky es igual a 10 más 2x. Multiplico igual por -1 porque la y tiene que estar positiva. Entonces me daría que ky, perdón, es igual a menos 10 menos 2x. Bueno, acá en este segundo término voy a escribir la x primero para que nos quede pues de la forma mx más b, que sería menos 2x. Ya sabemos que es menos 2 porque estoy multiplicando por -1 y el menos 10 también lo multiplico por -1, me da menos 10. Listo. Despejo la y, entonces y es igual a, esa acá pasa a dividir ambos términos, ¿cierto? Entonces nos daría menos 2x sobre k menos 10 sobre k. ¿Hasta ahí vamos bien o alguien tiene alguna duda?
que se puede repetir desde el y igual a 2x más 4. Y igual a 2x más 4. O sea, pues ahí lo único que dije fue que la pendiente era igual a 2. O ahí también tienen dudas de por qué la pendiente es 2. No, pues, sino que... Ah, no, ya entendí. Ahí la pendiente es 2. Al haberla despejado, ojo, es que multipliqué por menos 1 porque la y está negativo, entonces multiplico toda la ecuación por menos 1 para que me quede positiva. Lo mismo hice en el otro lado. Multipliqué toda la ecuación por menos 1 para que la y, que es la que necesito despejar, me quede positiva. Yo puedo hacer eso o puedo haber trabajado la ecuación al contrario. Entonces la y que está negativa la paso al otro lado positiva y todo lo demás lo paso a este lado, pero me da exactamente lo mismo. De esta entonces ecuación de L2, de L1, deduzco que la pendiente me vale M1. La pendiente es el término que acompaña a la X, ¿cierto? Y el término que acompaña a la X es menos 2 sobre K. Ese es el término que acompaña a la X, menos 2 sobre K. ¿Listo? La pregunta que nos hacen es, ¿cuál debe ser el valor de K para que las rectas sean perpendiculares? ¿Cierto? Cuando las rectas son perpendiculares, cuando la multiplicación de sus pendientes sea igual a menos 1. Entonces, hagamos eso. M1, cuando las rectas son perpendiculares, dos rectas son perpendiculares cuando M1 por M2 es igual a menos 1, ¿cierto? ¿Cuánto me vale la recta, la pendiente de la recta L1? Me vale menos 2 sobre K. ¿Y cuánto me vale la pendiente de la recta M2? Me vale 2. Esto es igual a menos 1. Multiplicamos menos 2 por 2 me da menos 4. Igual ese K que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Entonces me da menos K. Eso nos da menos 4 igual a menos K, pero necesitamos que K quede positivo para saber cuánto nos da K. Entonces lo multiplicamos por menos 1. Nos daría 4 igual a K. Entonces K debe valer 4 para que esa pendiente sea perpendicular, esa recta sea perpendicular a la otra. Juan David. Profe. ¿Ya lo entendiste? ¿Te quedó claro? Sí, profe. Y entonces M1, si lo, ¿cómo se dice? Si lo simplificamos, Entonces, daría bueno, un medio, ¿cierto? exacto. Entonces, ¿cuánto vale cuánto vale la pendiente de la recta de M1? ¿Cuánto debe valer? Menos 2 sobre 4 igual menos 1 medio. Pero aquí no nos estaban hallando, aquí no nos estaban pidiendo ya el valor de M, ¿cierto? Nos estaban pidiendo el valor de K para que cumpliera que esa pendiente fuera perpendicular, esa recta fuera perpendicular a la otra. Así se hacían los de rectas perpendiculares. En los de rectas paralelas, pues simplemente igualamos las pendientes. Entonces, M1 es igual a M2 y despejamos K y ya teníamos ese valor que nos estaban pidiendo. Bueno, profe, gracias. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguna inquietud? Ninguna. Ninguna. Bueno. Entonces ahora vamos a ver entonces cómo podemos aplicar. Ya habíamos empezado en la clase pasada, hace algunas clases, cuando estábamos viendo, constante de proporcionalidad, ¿cierto? Ahí vimos algunos ejemplos de cómo podíamos convertir una información que nos daban en una ecuación, que en este caso, pues, obviamente que había que definir si la ecuación era lineal o no, y eso dependía de la información que nos daba el problema, ¿cierto? Obviamente, como estamos trabajando ecuaciones lineales, pues, suponemos que todas las ecuaciones que vamos a plantear son ecuaciones lineales,
recuerden algo muy importante, que esa constante de proporcionalidad que hallamos en la clase pasada, perdón, hace varias clases, decíamos que era constante de proporcionalidad directa cuando la diferencia entre el valor de y sobre lo que nos daba de x era el mismo valor en cada una de esos valores hallados, ¿cierto? Y obviamente entonces esa recta nos daba una recta, una función lineal que pasaba por el origen. Cuando no era directa, pues se convertía prácticamente en una función afín, que tenía que esos valores de esa constante nos da valores diferentes. Bueno, tenemos entonces el siguiente ejercicio. Problemas con ecuaciones lineales. ¿Listo? Listo. En una pista de patinaje, se cobran $8 por el ingreso. Se cobran $8 por el ingreso y $2 adicionales por cada hora que se use la pista. ¿Por qué? Por cada hora que se use la pista. Hasta un máximo de 5 horas. Muestra la ecuación que relaciona el precio P con el tiempo T. Muestra la ecuación Que relaciona el precio P con el tiempo T. La ecuación que relaciona el precio con el tiempo. No lo estás viendo en la pantalla, Julián, yo lo estoy copiando. Ah, sí, 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 ya. Sino queda como que... Con el tiempo T. Paso. Listo. ¿Cuánto paga un patinador que se demora 4 horas? ¿Cuánto paga un patinador que se demora 4 horas? El dominio de la función está restringido.
¿Qué? Eso es otra pregunta, profe. Sí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Dominio de qué? Espérese que ya lo escribí, está más retrasado. Ahí está copiando. Listo. Entonces, muchachos, para solucionar, para resolver, digamos, los problemas con ecuaciones lineales, pues nosotros todos tenemos claro, ¿cierto? Que intervienen dos variables. Una variable que es dependiente y una variable que es independiente, ¿cierto? Es decir, que en la una hay una variable que depende de los valores que tome la otra. ¿Queda claro, cierto? Chicos, Sí, profe. Sí, profe. ojo. Eso tiene que quedar muy claro porque mire que algunos cometieron ese error en el examen pasado, que escribían una ecuación y no tenían Profe, me ninguna encanta tu letra. variable. No, es que es muy difícil, Alejandra, escribir con este Me lapicito de mencionas verdad. que está muy bonita, profe. Sí, profe. Estás experto. Voy a, Diego, tra- sí, voy quedó a claro. tratar de escribir mejor, pero de verdad que es tan complejo. Bueno, listo, entonces, Repite lo que dijo, por favor. que en las ecuaciones lineales siempre va a haber una variable que va a depender de la otra. Debe haber una relación entre dos variables que nos está, digamos así, que tiene una constante de proporcionalidad que nos ayuda a conectar la variable con una variable con la otra, la variable independiente con la variable dependiente, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos y igual a mx más b, la variable dependiente que es y va a depender de los valores que le demos a x. Esa relación existe en las ecuaciones lineales. ¿Listo? Entonces, como sabemos eso, cuando enfrentemos siempre un problema con ecuaciones lineales, tratemos de tabular primero. Cuando nosotros tabulamos, pues vamos, digamos, identificando a qué nos vamos enfrentando y vamos, digamos, que asentando en la realidad los datos posibles que nos da el problema. Además de eso, podemos mirar si la constante de proporcionalidad es directa o no, cómo funcionaría la pendiente, ¿cierto? Miremos que si nos llegan a pedir la pendiente, por ejemplo, de la recta, de la recta, para mirar el comportamiento de esa función, sabemos que para hallar la pendiente tenemos que tener dos puntos de la recta. ¿Y cómo hallamos esos dos puntos? Tabulando, porque es la única forma de encontrarlos, ¿cierto? Entonces, primero, tabulemos. Entonces vamos a tabular. ¿Qué es tabular? Recordemos que tabular es hacer un cuadrito donde vamos a asignarle valores a la variable independiente para hallar valores de la variable dependiente. En este caso, muchachos, lean el problema y díganme cuál es la variable dependiente. Aquí tenemos dos variables y ya nos dice el problema, porque nos está diciendo, muestra la ecuación que relaciona el precio P con el tiempo T. O sea que ahí tenemos dos variables, P y T. Mi pregunta, ¿cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? Profe, Escucho. Profe, la dependiente no es el precio y la independiente el tiempo. ¿Cuál depende de cuál? El precio no depende del tiempo. El precio total depende de las adiciones por cada hora de la pista. Entonces, de Exacto. tiempo. Todo lo que han dicho está correcto. La variable dependiente es P, porque el precio P depende del tiempo que se demore patinando. Si se demora 0 horas, tiene un precio. Si se demora 1 hora, tiene un precio. Si se demora 2 horas, tiene un precio. Y así sucesivamente, ¿cierto?
Entonces, la variable P Sí, ya lo- depende del tiempo t. Por lo tanto, P es la dependiente y t es la independiente. ¿Listo? Entonces, decimos acá que el tiempo P, asigno t, que acá la variable, que el precio P, que eso sería precio, Cuando es 0 la hora, cuando son 0 horas, el precio es 80. va a depender del valor que yo tenía. Está diciendo que en la pista de patinaje se cobran $80 por el ingreso. O sea que de entrada ya tengo un costo fijo, ¿cierto? Que solamente por ingresar a la pista me van a cobrar $8. Por lo tanto, ese tiempo es 0. O sea, en el tiempo 0, cuando yo ingrese a la pista, me van a cobrar $8. O sea, cuando Ese es te un vale valor 0, fijo. ajá, exacto. Cuando te vale 0, me van a cobrar $8. ¿Listo? ¿Qué pasa? Me están diciendo además que me van a cobrar $2 adicionales por cada hora. Entonces empecemos a mirar. Entonces, si yo me demoro una hora adicional, ¿cuánto sería el precio P? $10. $10, porque sería el precio inicial que es 8 más $2 sería 10. Si me demoro 2 horas, 12. 12. 12. Si me demora 3 horas, 16. 14. Si me demoro 4 horas, 16. Sí, no. Si me demoro 5 horas, 18. 18. 18. Y entonces el patinador le cobran $16. Pregunta, muchachos. Ojo la pregunta que les voy a hacer. ¿El ejercicio me permite continuar calculando más valores? O sea, puedo colocar que si se demora 6 horas, 7 horas, 8 horas. No, ahí dice No. hasta 5. Ahí dice el límite 5 de horas Ajá, extras. nada más. Profe, no, Exacto. porque Este ejercicio además me está diciendo, qué pena, usted es lo máximo que puede patinar adicional, son 5 horas. O sea que yo no puedo calcular más valores. Mi tablita llegaría hasta ahí, hasta 5. ¿Sí entienden por qué no puedo seguir? Porque miren que el ejercicio me dice que cobro $2 adicionales por cada hora que se use la pista, hasta un máximo de 5 horas. Yo no me puedo demorar más de 5 horas. Por eso mi tabla llega hasta ahí. Listo. Sí, bro. O sea que el dominio de la función sí está definido, o eso no tiene nada que ver. Entonces, la pregunta, esa última pregunta, ¿el dominio de la función está restringido? ¿Se restringe el problema? Sí. 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 Entonces ahí podemos responder esa pregunta. El dominio de la función, si está restringido, ¿a cuántas horas? A 5. ¿Qué es el dominio? Para los que no los tengan claro. El dominio son los valores que esa variable independiente puede tomar. En este caso, la variable independiente es t, y el dominio me está diciendo, el problema está diciendo, esa variable t, que es tiempo, solamente puede llegar, solamente desde 0 horas, porque es cuando ingreso, hasta 5. Como me está limitando ese espacio, ese tiempo, ese tiempo, esas horas, me lo está limitando, entonces yo digo que el dominio, que es esa variable, la variable independiente, está limitado y está restringido. Pero no, otra vez, repetime por favor el concepto de dominio. Por favor. El dominio son los valores que la variable independiente puede tomar. Son los valores que la variable independiente puede tomar. La variable independiente en este caso es la variable t, el tiempo. Entonces, ¿el tiempo puede tomar infinitos valores? No, No. solamente puede tomar hasta 5. Por lo tanto, el dominio, que es la variable independiente,
Está restringido. Está restringido desde dónde a dónde? De 0 a 5. Aquí ahora restringido de 0 a 5. Es decir, t puede valer 0 o t puede valer 5. T está en ese intervalo de entre 0 y 5. ¿Listo? Entonces nos dicen, esta es como la pregunta 3. Vamos a enumerarla por aquí, a ver si nos da. Lo mío esta era como la 3, digámoslo por acá. Esta era la 3. Ya la acabamos de responder. La 2 es esta. Y la 1 muestra la relación. Y la 1 sería esta. Vamos a hacer la 1. Aquí resolvimos la 3. Pero no se ve nada, pues está ahí tildado. Ah, ya. Sí, profe. Porque se nos está... Sí, profe. Ustedes cómo me ven a mí de internet, ¿qué color tengo en las líneas? Verde. No, está en verde. Verde. En la Pero se pantallita. escucha muy entrecortado, profe. No, Y no se Ah, le ya, ve. ya Sí está se le rayando, ve. ya está Ya empezó a rayando. dibujar. Sí, Bueno, profe, ya eso se le ve muy pegado. ¿Está qué? Muy Y para por pegado. momentos. Ajá. Bueno, entonces repito. Entonces, tenemos 3 preguntas. La primera que dice que muestra la ecuación que relaciona el precio P con el tiempo T. La segunda, ¿cuánto tiempo paga el patinador cuando se demora 4 horas? La tercera, el dominio de la función está restringido. Listo. Nosotros empezamos al revés. Porque pues obviamente ya de entrada, viendo los datos del problema, ya sabemos que el dominio está restringido. Como tabulamos, ya podemos también responder la segunda, que nos dice, ¿cuánto tiene que pagar el patinador si se demora 4 horas? ¿Cuánto? $16. 16 dólares. dolaritos. Y la ecuación no sería P igual a 8 más 2 por T. Sí, señor. Si se demora 4 horas, el Pero está quitado. patinador. Sí, ya sé. Ah, Debemos saber que si se demora 4 horas, el patinador debe pagar $16. Si se demora 4 horas, el patinador debe pagar $16. Listo. Y vamos con la primera pregunta que nos decía formular la ecuación. Entonces recordemos que nosotros tenemos, para formular una ecuación, tenemos generalmente un costo fijo. Cuando hablamos de costo, tenemos un costo fijo y un costo variable, ¿cierto? El costo fijo en este problema, ¿cuál es? Pues el costo fijo es el que me dice, bueno, yo voy a ir a patinar, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto tengo que pagar para entrar a patinaje? Para entrar 8 dólares. a patinar tengo que pagar $8. Y eso siempre va a ser. Si usted no paga esos $8, usted no puede patinar ni un minuto, ni 2, ni una hora, ni nada. Tiene que pagar mínimo 8 horas para ingresar. Entonces ya ahí tenemos el costo fijo. Recordemos que esa ecuación está planteada como P, que es la variable dependiente, ¿cierto? Porque T depende del tiempo, entonces P depende del tiempo, es igual al costo fijo que tenemos, que es $8, más tenemos un costo variable. ¿Cuál es ese costo variable? Pues es el valor que debo pagar por cada hora, ¿cierto? ¿Cuánto tengo que pagar? $2 por cada hora. Ah, no lo escribió. Es que no está pensando el computer. No, Pero eso está más lento. 8 por $2. Esta sería nuestra ecuación Fin. de este problema. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya lo resolvimos. Pero me puede volver a repetir el primer punto, por favor. Pues la resolución.
Sí, claro. Ojo, recordemos que esta es una ecuación de costo, ¿listo? Generalmente cuando trabajamos con ecuaciones de costo, en las ecuaciones lineales tenemos un costo fijo y un costo variable. El costo fijo corresponde a esa plata que tenés que pagar sí o sí querés utilizar el servicio. En este caso, digamos que es utilizar el servicio. Si querés patinar, tenés que pagar 8 dólares para ingresar. Si usted no paga esos 8 dólares, no puede ingresar, como mínimo, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. O sea, a usted no le van a cobrar 16 dólares por ingresar, no le van a cobrar 100 dólares, no le van a cobrar 1000. A usted le van a cobrar por ingresar 8 dólares, sea usted o sea cualquiera. 8 dólares. Entonces esos 8 se nos convierte en el costo fijo. Y el costo variable es lo que debes pagar por cada hora que te demores patinando. Entonces, ¿cuánto tenés que pagar por cada hora? 2 dólares, por eso está ese 2. ¿Y cuál es la variable que te permite calcular eso? Estamos viendo que es el tiempo, que es la que yo voy a estar reemplazando dependiendo de cuánto me demore. Entonces, si el tiempo es 1, reemplazo 2 por 1. Si el tiempo es 2, 2 por 2. Si el tiempo es 3, 3 por 3. Por eso sería entonces el costo variable 2 por el tiempo. ¿Ahí te queda claro, Julia? Sí. Bueno. Pregunta, muchachos. El comportamiento de este problema. Aló, chicos, Hola. Profe. pregunta. Si miramos el comportamiento de este problema, ¿cierto? De esta línea. Chicos, Hola. aló. Ah, bueno, sí, es que no sé Hola. no sé si me estaban escuchando o no. Entonces, si miramos el modelo, el comportamiento de esta línea, de esta ecuación lineal, tenemos que tenemos una constante de proporcionalidad directa o indirecta. No sería directa, Directa. ¿Por qué? porque mire que si aumenta el número de horas, también aumenta el precio. Pero cómo lo puedes justificar? Porque el tiempo, el precio depende del tiempo, entonces se aumentan las horas, aumenta el precio. Pero recordemos que siempre una variable va a depender de la otra. Lo que cuando hablamos de la constante de proporcionalidad directa es que la división de esa relación debe ser igual en cada uno de los puntos. Si no son iguales, no es directa. Y eso también nos lo dice la gráfica. Entonces, recordemos que para mirar cómo se comporta la constante de proporcionalidad. Hacemos 8 dividido 0 me da, no existe. Entonces, me digo acá. Yo lo escribo diferente. Listo. Entonces, 8 dividido 0 no está definido. 10 dividido 1, acá 10 dividido 1 me da 10. 12 dividido 2 me da 6. 14 dividido 3 me da, toma esto, 14 dividido 3 me da 4,6. Entonces, los valores son iguales.
indirecto. El resultado no son iguales. Como estos valores no son iguales, entonces no es una constante de proporcionalidad directa, es indirecta, ¿cierto? Igual, si hacemos, a ver, bueno, yo creo que ya podemos borrar por acá, para que miremos algo acá de la gráfica. Si hacemos la gráfica de esta función, es para que relacionemos pues todo lo que hemos aprendido sobre la línea recta. Si hacemos la gráfica de esta función, digamos que sería este plano cartesiano. Decimos entonces que y que este es nuestro eje tiempo y este es nuestro eje costo o precio. Decimos que cuando el tiempo es 0, el precio es 8. ¿Cierto? Cuando el precio es 1, cuando el tiempo es 1, el precio es 10. Cuando el tiempo es 2, el precio es... Ah, usted nos ha borrado. Pero yo me voy a salir del chat y vuelvo a ingreso, que a ver si así se mejora un poquito la señal, que no está retrasada. Espera. Ok. ¿Y hasta qué hora va la clase? Ah, Que ya, para ya, esa, yo la envié por... 10:40. Como hasta las 10:40 y algo, ¿no? Ahí está viendo la pantalla, ya mejor. No, profe, no se ve. Bueno, está transmitiendo. Ah, no estoy transmitiendo, sí, espere. Ah, no, profe. Cha, cha. Ahí. Ahí sí, profe. Pero... Ay, chanflines. No sé qué estará lento, si la transmisión o porque ahí ya hice otras cosas y no aparece. ¿Qué hacemos? Está súper lento. No nos damos cuenta. Uy, no, profe, no nos damos cuenta. Qué borrador tan Pues, lento. no, profe, vamos a terminar mañana. Espera, a ver. ¿Qué hacemos? Bueno, ahí ya la borró. Entonces estaba graficando esos puntos, ¿cierto? Entonces cuando el tiempo es 3, borré. Cuando el tiempo es 3, si van a ver la gráfica completa cuando la monte. El precio es 12. Cuando el tiempo es 4, el precio es 14. 16, perdón. 10, 12, 14. Cuando el precio es 12 y cuando el tiempo es 4 es 16. Cero, 1, 2, me comí el 14. Listo, entonces esta línea nos da de la siguiente forma. Bueno, ahí ya más o menos con los puntos que están viendo. ¿Esa función es una función lineal o es una función afín? Afín. Afín. Entonces ya sabemos. El origen. Es afín, exacto, porque no pasa por el origen. Y eso no lo, y sin necesidad de graficar, también lo podíamos haber visto con esa constante de proporcionalidad. Cuando la constante de proporcionalidad es constante, constante de proporcionalidad es constante, es una función lineal. Cuando no, es una función afín. Listo.
¿Dudas con este ejercicio? No, este está fácil. Y todos están fácil. Bueno, les voy a dictar este porque no, porque mientras lo escribo, demoramos aquí media hora. Dice, ¿listos? No, espera, yo hago esa gráfica. Ah, bueno, hágale pues. Sí, profe, en un momentico. Bueno. No, simplemente muchachos tienen que tener en cuenta siempre que para una función lineal siempre deben haber dos variables, una que es independiente y la otra que es dependiente. O sea, una depende de la otra. Leyendo el problema, ustedes ya deben saber identificar cuál depende de cuál. Eso uno. Segundo, que esa función puede tener o no un valor variable, porque puede que no todas sean variables, sea constante todo el tiempo. ¿Cierto? Entonces puede que, que no tenga un valor variable y que se comporte como una función y igual a mx y ya, que no tenga ese valor de b. Ese valor fijo, perdón, ese valor fijo. Que no tenga un valor fijo, sino que siempre sea variable, siempre, siempre, siempre sea variable. Pero me Y no repite lo que dijiste, exista por valor favor. fijo. Que cuando tengamos que, pues ahorita que decía Mariana que este está fácil, le digo yo que realmente no es que, no es que el problema sea difícil, sino que a veces no sabemos leer bien, entonces hay que interpretar bien los datos del problema. Como estamos trabajando ecuaciones lineales, entonces tenemos que tener claro que lo primero que tenemos que hacer es hallar las variables. ¿Cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? Una siempre va a depender de la otra. Y esos datos nos los tiene que dar el problema. Entonces, siempre tener claro cuáles son las variables, la dependiente y la dependiente. Y lo segundo es que no todas las funciones van a ser de la forma y igual a mx más b. Puede haber funciones que solamente sea de la forma y igual a mx. Es decir, que no haya un valor, un valor fijo, sino que siempre la función va a ser variable. Siempre va a depender de la variable independiente y puede que no haya un valor fijo inicial. En este caso, el valor fijo de este problema que acabamos de hacer fue 8, porque nos estaban cobrando $8 al entrar. Pero si no nos cobraran la entrada, por ejemplo, uno que hace ahí, no habría valor fijo. Es decir, si uno dice, voy a ir, por ejemplo, cuando uno va a los lugares de brinquitos, a saltar en brinquitos. Uno va allá, no cobra, no cobra la entrada, no paga la entrada, sino que uno alquila un brinquito pues por cierto tiempo. Y si te demoras 1 hora, pagas 20.000. Si te demoras 2 horas, pagas 40, ¿cierto? Pero no cobran la entrada. O sea que ahí no habría un valor, un costo fijo. No me están cobrando, para ingresar no me están cobrando, o sea que no habría un costo fijo. O sea que ese valor, ese término de la ecuación y igual a mx más b, ese b no existiría en el problema. La ecuación solamente sería y igual a mx. ¿Sí me hice entender? Sí, profe, sí, sí. Ya la terminaron, Mariana. Sí, ya. Bueno, entonces dice así. A Sergio, No, pues que un. no, a Sergio, a Sergio le asignan una beca para estudiar en el exterior. A Sergio le asignan una Profe, beca. Hola, ¿cómo escribe beca? con B grande y con C. Listo, ya, gracias. A Sergio le asignan una beca para estudiar en el exterior. Recibe inmediatamente $1,000. Entonces a Sergio por ir a estudiar en el exterior le van a dar $1,000. Y una mesada de $600 durante los 2 años que dura su maestría en el exterior.
Profe, ¿y una mesada de cuánto? $600. Gracias. ¿Durante qué? Durante los 2 años. Durante los 2 años que dura su maestría en el exterior. Bueno, en el ejercicio anterior, a ver si se alcanza, devuélvase, así, ahí apareció. En el ejercicio anterior, por ejemplo, si nos pidieran hallar la pendiente, ¿cómo hubiéramos hallado la pendiente? Pues hubiéramos cogido 2 puntos de ahí, de esa tabla que ya teníamos tabulada, y aplicamos la ecuación que decía que M es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Pero ¿y no sería simplemente la que está al lado de la T y ya todos? Vamos a verificarla. Sí, ¿por qué se me adelanta, hombre? Pero porque es que para qué dar tanta vuelta. Ya va, ya va. Esto me voy a coger, por ejemplo, los puntos, estos dos, este y este. Entonces me daría Y2 menos Y1, me daría 14 menos 12 sobre 3 menos 2. Esto es igual, 14 menos 2 me da 2 sobre 1 igual a 2. Listo, vamos a coger otros 2 puntos cualesquiera. Vamos a coger entonces el 4 y el 5. Vamos a chequear si nos da lo mismo. 4 y 5. 4 y 5 serían 18 menos 16 sobre 5 menos 4. Esto nos da 18 menos 16, nos da 2 sobre 1 igual a 2. Mire que en ambos casos la pendiente nos dio la misma, 2, obviamente, porque como todos esos puntos pertenecen a la misma recta, la pendiente tiene que ser igual. Y si miramos el problema, asociándolo a la forma y igual a mx más b, recordemos que el número que acompañaba la variable de pendiente correspondía a la pendiente, en este caso era 2. Entonces ahí se resume con lo que dice Miguel. La pendiente es el valor que acompaña a la variable dependiente. Independiente, perdón. Listo. Entonces le repito por si a alguno le falta algo. A Sergio le asignan una beca para estudiar en el exterior. Recibe inmediatamente, se va a estudiar $1000 y una mesada de $600 durante los 2 años que dura su maestría en el exterior. Pregunta, ¿una mesada sería que le pagan $600 cada cuánto? Todos los días, profe. Mesada. Cada mes. Cada mes, cada mes. Cada mes. Listo. Entonces, primero, escribe la cantidad de dinero recibida en función del tiempo en meses. Escribe la cantidad de dinero recibida en función del tiempo en meses. Repetime por favor la pregunta. Segundo, después de un año, ¿cuánto dinero ha recibido? Tercero,
traza la gráfica que muestra la relación, dinero en función del tiempo. Entonces, primero, escribe la cantidad de dinero recibida en función del tiempo en meses. Segundo, después de un año, ¿cuánto dinero ha recibido? Tercero, traza la gráfica que muestre la relación dinero en función del tiempo. Bueno, a ver, yo les doy ahí 2 minuticos para que piensen cuánto les da, cuál creen que sería la ecuación que me relaciona el dinero versus el tiempo. ¿El dinero qué? Versus tiempo. ¿Cuál ecuación? La ecuación afín, la función afín. No, pues, ¿cuál es? Escriban cuál es la ecuación. Pero primero Ah, ya, profe. cosa de tabulación. ¿Cómo? Por eso. Por eso, hagamos la tabulación. Lo que pasa es que Mariana, la tabulación les va a ayudar, por ejemplo, a definir qué valores, por ejemplo, en cierto tiempo, cuánto vale por ejemplo, después de tantos meses, cuánto dinero recibo, ¿cierto? Eso es lo que vamos a mirar con la tabulación. Pero no siempre para la tabulación, no siempre para hallar la ecuación es necesario tener la tabulación. Puedes hacerlo de las dos maneras, primero tabular y luego hacer la ecuación, o primero la ecuación y después de tabular. O sea, si vos tenés claro y identificado el problema, podés tabular sin necesidad de tener una ecuación. O al revés, si no tenés claro, identificado el problema, primero tratar de identificar la ecuación y con la ecuación ya poder tabular, porque vos, ¿qué es tabular? Es reemplazar o darle valores a la variable independiente para hallar valores de la variable dependiente, ¿cierto? Como lo quieras trabajar. Profe, mijo, ya. ¿Qué ecuación te dio Sebastián? Una función afín en que el precio fijo son los $1.000 que le dan para estudiar y más, digamos, la constante M, que en este caso sería precio, que es un $60 de mes a por mes, y se multiplica por el tiempo. Y ya esa es nuestra, ¿es que se dice? Esa es nuestra función. Sí, sí. Profe, ¿era 600 o $60? 600. Bueno. Antes sí lo tengo bueno. Gracias. 600. Entonces, lo primero que están pidiendo, el punto 1 es la función que me relacione las variables, la dependiente con la independiente, ¿cierto? Entonces, aquí el personaje o el estudiante va a recibir, digámoslo así, mensualmente, porque nos están pidiendo que la expresemos mensual, va a recibir mensualmente un dinero, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto dinero es a partir del tiempo cero en que se va a estudiar? Entonces decimos, ese dinero que depende del tiempo en meses va a depender. Cuando el estudiante se fue a estudiar, le dieron un valor, le dieron una plata. Dale, mijo, le doy esta plata para que se vaya a estudiar. Entonces, de entrada ya tenemos un valor fijo, ¿cierto? Ese valor fijo es $1.000. A él le dijeron, vale, va a dar $1.000 para que se vaya a estudiar. Si me preguntaran cuál es el valor inicial, uno diría, es $1.000, ¿cierto? Pero no, me están preguntando que hallemos la ecuación que nos permita identificar cuánta plata ha recibido mensualmente. Mensualmente, porque nos está pidiendo mensual.
durante los 2 años que dura la maestría. Antes de continuar, muchachos, pregunta, ¿esta función es restringida, sí o no? Sí, mijo. Porque es hasta 2 años. Si está restringida, no hablemos, bueno, aparta, ojo, Miguel, que estamos preguntando mensual. Está restringida porque solamente ese estudiante solamente va a estudiar 24 meses. Entonces está restringida solo hasta 24 meses. Listo. El tiempo máximo que puedo, digámosle, asignar a esa variable t es de 24 meses. Hasta ahí. Listo. Entonces, estamos diciendo que teníamos un costo, un valor fijo, un valor inicial. Cuando el estudiante se fue a estudiar, recibió $1,000. Y a partir de ahí, cada mes, él empezó a recibir una plata. ¿Cuánto empezó a recibir? Empezó a recibir $600 por cada mes. Ahí tenemos entonces escrita nuestra ecuación. ¿Les queda claro esa ecuación, muchachos? ¿Alguno tiene alguna duda de por qué esa ecuación? ¿O a todos ya la tenían clara? Eso les había dado a todos. Sí, eso me dio a mí. ¿Listo? Esa es nuestra ecuación. Mire que es una ecuación que tiene una variable independiente, que es el tiempo. Una variable dependiente, que es la D, dinero, ¿cierto? Que la variable dependiente, o sea, dinero, depende del tiempo. Eso significa esa escritura. D paréntesis T, que la variable D depende del tiempo. ¿Listo? Tenemos un costo fijo que es 1,000, o un valor inicial que es 1,000, y un valor variable. Con una constante de proporcionalidad que nos va a, digamos, que nos está relacionando esta ecuación lineal. Entonces ya tenemos nuestra ecuación. Segunda, después de un año, ¿cuánto dinero ha recibido? Entonces aquí, Mariana, es donde podemos entonces tabular para encontrar ese valor. Hay dos formas. Uno, tabulando, es la más sencilla. O dos, pues reemplazando de una vez en la ecuación. Vamos a hacerla de las dos. Entonces tengo que la variable tiempo en meses y dinero en dólares, ¿cierto? Entonces digo que cuando el tiempo es 0, tengo $1,000, porque fue es lo que me van a entregar. ¿Hasta cuándo tengo que llegar? Tengo que llegar hasta un año, ¿cierto? 2. Después de un año. No, ¿cuánto recibe? No, después de un año. Un año son 12 meses, ¿listo? Entonces voy a colocarlo más adelante. Pero a mí me dio 8.200. A mí también. Entonces, cuando el tiempo es 8, digámoslo así, 8, entonces reemplazamos en nuestra ecuación. 600 por 8 nos da 4.800 más 1,000 que tenía, 5.800. Cuando el tiempo es 8, cuando llevamos 8 meses, me han dado 5.800. A los 9 meses, reemplazamos en la ecuación, sería 600 por 9 más 1,000, nos da 6.400. Cuando llevamos 10 meses, reemplazamos 10 por 600, nos da 6,000, más 1,000, nos da 7,000. $7,000. Cuando llevamos 11 meses, nos daría 7,600. Cuando llevamos 12 meses, tendríamos $8,200. No los escribí todos, solamente mire que tabulamos en el mes 8, 9, 10, 11 y 12, pero podríamos haber tabulado desde el mes 1 hasta el mes 24, porque es el máximo que el estudiante, que el joven va a estar en el extranjero, 24 meses, ¿cierto? Entonces, acá podemos responder la segunda pregunta, que nos dice, después de un año, ¿cuánto dinero ha recibido? Entonces, él ha recibido, ¿cuánto dinero? $8.200. $8,200.
después de un año, ha recibido $8,200. ¿Dudas acá? ¿Alguien tiene alguna duda, inquietud? Profe, entonces eso se puede hacer uno colocando desde el mes 1, 2, 3, 4, Sí, todo. claro. Sí, claro. La cosa es que, Julián, por eso les pregunté cuál era la restricción de este problema. Si a mí no me preguntan, si a mí me dicen que el estudiante solamente está estudiando 2 años, o sea, hasta el mes 24, yo para qué voy a tabular por allá el mes 36, 48, 50, ¿cierto? No tiene sentido hacerlo porque el ejercicio no nos está restringido a una cantidad de meses. Por eso es importante que lean bien el ejercicio para que no hagan de más, ¿cierto? Entonces, si querías tabular todos los meses, tabulas desde el 1 hasta el 24 y ya, no más. Por eso, profe, pero para específicamente ese puedo hacerlo del 1 al 12 y ya. También, sí, claro. Sí, Profe, hola. ¿cierto que otra opción era reemplazar en la ecuación t por 12 meses? Sí. Bueno, pues que lo iba a hacer rápidamente, ya iba a hacer esa parte. Entonces, nosotros en este momentico lo miramos tabulando, ¿cierto? Pero la otra opción es entonces, como ya tengo escrita mi ecuación, entonces digo, cuando t es igual a 12, reemplazo entonces en la ecuación el dinero que yo obtengo cuando el tiempo es 12 es igual a 1000 más 600 por 12. Entonces, D de 12 es igual a $8,200. Que es otra forma rápida de hacerla, ¿cierto? Lo que pasa es que la tabulación nos ayuda como a entender el problema, pues. Hay problemas que son un poquito más complejos y es bueno tabular. Estos son más sencillitos, ¿cierto? Pero simplemente era reemplazar t en la ecuación, teniendo en cuenta que t es la variable independiente. Por eso decimos que el dinero depende de ese valor de t. Profe, Hola. ¿cuándo va a ser al final? ¿Por qué estás preocupada ya por el final? Porque Para el ir profesor estudiando. porque el profesor de inglés nos dijo que la otra semana empezaban. No, los finales empiezan desde el 4 de junio. Es que la semana de arriba, el profesor dijo que el final venía la semana de arriba. Desde el 4 de junio. ¿Y el suyo cuándo es, profe? Yo les aviso bien. No, pero ¿por qué no vamos a estudiar presencial? Así es todo maluco. Y lo más probable es que no volvamos hasta agosto, entonces Pero vayan Ivancho, preparando. Ivancho, Bueno, Ivancho, cambio de Hablando de tema. clase ya. Cambio de tema. Listo, Ah, bueno. Chicos, Algo entonces, muy acá nos simple. está diciendo, el tercer punto nos dice, tracemos la gráfica. Entonces, para trazar la gráfica, obligatoriamente había que tabular, porque si no, ¿cómo lo hacemos, cierto? Tenemos que tener un cuadro para poder tabular, donde decimos que esta es mi variable tiempo y esta es mi variable dinero, que el dinero está en dólares y el tiempo está en meses. Listo. Entonces decimos que en el tiempo 0 tengo $1,000. Que en el tiempo 8, vamos a saltarnos eso por acá para poder hacer, ¿qué fue lo que tabulé? En el tiempo 8 me da 5,800, pongamos que está por acá. En el tiempo 10, en el tiempo 9, perdón, cuando tengo 9 meses es 6,400. Cuando tengo 10 meses es 7,000. Bueno, digamos esos 3 punticos. Entonces tengo este punto acá, este puntico acá, este acá y este acá. Entonces ya miramos qué gráfica nos dio. ¿Esta función es afín o lineal? afín. No. Esta función es afín porque no pasa por el origen. ¿Y tiene constante de proporcionalidad directa o indirecta? Indirecta.
Indirecta porque no es igual. Si ustedes dividen cada una de las parejas, 5.800 dividido 8, 6.400 dividido 9, 7.000 dividido 10, 7.600 dividido 11, todos esos valores van a ser diferentes, por lo tanto no es directa. Además, si hubiera sido directa, la función no sería afín, sería función lineal y pasaría por el origen. Pero como es indirecta, no pasa por el origen. O sea que no va a haber ¿Qué? antioqueñidad. Ah, Mariana, yo pensé que me iba a preguntar algo del ejercicio. Uy, De no. Sí, buena, yo también, de ya me buena, sale yo mal. también. Quedé pensando. Pero acuérdese que para subir el video a YouTube tiene que cortar esto. Profe, todos los videos están en YouTube. Todos. Todos. Sí, yo me estaba viendo un video de esos y apareció ahí cuando el profesor le decía a Juan David que si tenía una duda y Juan David todo enojado y es que no. Ajá, sí, yo también lo vi. Es que Juan David es muy charro. Le pregunto Chicos, y luego se enoja. vamos con esta. Una máquina produce 15 repuestos en 6 horas. Pero espere, ¿dónde está el tercer punto? El tercer punto era Ah, no, yo pasar ya la vi. gráfica. Hey, profe, ¿los va a dejar, los espero un momento, hacemos la gráfica o qué? Ah, bueno, pensé que listo. Ah, bueno. ¿Y a mí me puede repetir el pedacito que había dictado antes, profe? Sí, profe, no hay que perder tiempo. Ya lo voy a escribir aquí, Miguel. Ah, bueno, muchas gracias. Y hago una pregunta, yo porque cuando le preguntaste lo de la constante es directa o indirecta, usted dijo que indirecta no, que no se decía, algo así. ¿Cuándo? En una clase pasada como hace que Ah, sí, 2 o 3 profe, semanas. es verdad. Ya que me acuerdo, Yo es le verdad lo que... pregunté eso y como ahorita Ajá. Mariana dijo que era indirecta, pues entonces yo, uy, pero ¿cómo así? Usted dijo que nomás Explíquenos eso. colocáramos que no era directa y ya, pero que no podíamos Ah, bueno, sí, lo colocar que que era pasa es que indirecta. sí, ya. No, o sea, realmente el término correcto es que la constante proporcionalidad es directa o no es directa o no es directa. El hecho de que no sea directa no quiere decir necesariamente que sea indirecta. Simplemente pues por la coyuntura de la clase sí, utilicé esa expresión, pero realmente estamos hablando es si es directa o pues si la constante por proporcionalidad es directa, no más. Directa, entonces es una función afín y pasa por el origen. De lo contrario, es una función lineal y pasa por el origen. Si no es directa, pues es una función afín. Entonces, digamos, si uno preguntando más trascendental, entonces, qué sería la inversa? ¿Qué sería qué?
La inversa. Pero la inversa de qué exactamente, Juan. Por eso, muchachos, aclaro. Entonces, si ahorita les mencioné indirecta, perdón, ojo. Decimos que una constante de proporcionalidad es directa si cuando hacemos las divisiones el número es exactamente el mismo, ¿cierto? Y ahí decimos entonces que es una función lineal que pasa por el origen. Cuando esos valores de esas divisiones no son el mismo, entonces decimos que no hay constante de proporcionalidad directa. Y ya la gráfica, entonces no sería una gráfica, una función lineal, sino que sería una gráfica de modelo función afín. Traza la gráfica que muestra la relación, la horas repuestos. Segundo, expresa la producción en función del tiempo. Profe, un momento, por favor. Pero me repite, que es que alguien me estaba distrayendo. En función del... Ah, pero yo lo estoy copiando ahí en el tablerito. Ah, perdón, es que no ve. Va a esperar entonces. Ah, Una ok. pregunta. El segundo dice, expresa la producción en función del tiempo. Sí, dime. Ahí ya la constante M ya está definida, ¿cierto? 6 horas. O ese AM está ahí toda perdida, ¿o qué? Aquí, por ejemplo, le toca calcularla. Porque te están dando esa relación, te están dando los valores de esa relación de esa constante de proporcionalidad, pero no se están dando M. Entonces, para usted poder expresar, para poder usted hallar la ecuación, tenés que fijarte, mira que te están dando puntos ya, te están dando ya puntos, digamos así, de los resultados de cuánto se produce dependiendo del número de horas que trabajo, ¿cierto? Entonces, O es sea, decir, aquí les están dando una tabla de tabulación ya. ah, sí, eso es lo que iba a decir. Profe, es 2. O eso creo, ¿Cómo? pues. Es 2, no, sí es 2. ¿O no? No, no, señor. Casi. ¿Cómo que no? Ah, bueno. Primer paso en este ejercicio. Ojo, mire que aquí inicialmente no nos están pidiendo la función. ¿Por qué no? Porque ya nos están dando los datos. Nos están diciendo, si una máquina produce 15, una máquina trabaja 6 horas, produce 15 repuestos. Si trabaja 12 horas, produce 25. Si trabaja 18 horas, produce 35. Ahí, por ejemplo, nos están dando datos para tabular. Entonces, el primer paso en este caso es hacer el cuadrito de tabulación. Recuerden además que para ustedes poder hacer una función necesitamos una pendiente, ¿cierto? Un valor que necesitamos multiplicarlo por una variable para poder obtener una ecuación que tenga una variable dependiente y una variable independiente. Teniendo esos puntos ahí de tabulación, ¿cómo creen que hallamos la pendiente? Cogiendo 2 puntos. Cogiendo 2 puntos, exacto. Profe, una pregunta. ¿Eso es un 18 o qué es eso? Yo no entiendo. Una máquina produce 15 repuestos en 6 horas, 25 en 12 horas y 35 en 18 horas.
Bueno, chicos, entonces en la próxima clase miramos a ver cómo les fue con este ejercicio. Les queda de tareita. Profe, Porque profe, ya tiene clases. Profe, Dime, profe, ¿me puede dictar el tercero? me decía, ¿Cómo? por favor. El ¿Cómo? tercero que no carga. Ah, ya cargó, ya cargó. Sí, ya no falta. Explica qué representa la pendiente de la recta y su intersección con el eje Y. Y su intersección con el eje Y. Pero entonces es de tarea o lo hacemos la otra clase. No, díganlo listo en la próxima clase. Pues si no Ay. logran hacerlo, pues ya lo revisamos, pero la idea es que ustedes empiecen a hacer los problemas solitos, listo. Traten de hacerlo. Listo. Entonces ya nos desconectamos. Bueno, y les voy a escribir este otro para que lo vayan a ver cómo les va. Una fábrica. Ey, ey, ey. Mirando fuerte, profe. Uy, uy. Ey, ey, ey. Profe, lo así. Sí, ey, Pues, ey. pero usted dijo que los desconectáramos. Ya, eso está muy lento, ni que aparece. Ajá. Sí, profe, me está cargando, me está cargando. Apenas llevo hasta ahí. Una fábrica produce 12.000 overoles Chao, en Diego, 30 muchas días. Pues gracias. sí, chao, 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 chao. Hasta luego, muchas gracias por su tiempo. Profesor, no carga, chao. Es lo que dice ahí en el tablero. Una No fábrica dice produce. nada. Sí, A señor. mí Sí. me aparece el primer anuncio de la máquina. Pero Si no no dice tiene, nada. silencio. Aparece con el internet en gris. Aparece. Profe, me escucha, profe. Diego, paciencia. No. Ey, pa, ¿qué le para internet?